Así que bueno, hermanos, seguimos con esta serie. Ya este es el anteúltimo sermón que vamos a dar de Romanos. Y hoy vamos a tratar un tema bastante candente, ¿vale? Hemos pasado de las salutaciones, saludar a tal, a cual, a Rufo. Me acuerdo de Rufo yo, ¿vale? Ahora vamos a ver del versículo 17 al versículo 20. Lo voy a leer y luego vamos a pasar a tratar el tema. Gloria al Señor. Dice así, a partir del 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Aquí, hermanos, varias cosas que hay que tratar. Primero, ustedes fíjense que cómo el orden de cómo Dios se revela a través de su palabra es un orden que además cuando uno lo descubre, uno también descubre que es perfecto, es un orden perfecto. Y nunca mejor dicho, porque hoy vamos a tratar acerca de varias cosas, una de ellas el tema de aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Vamos a ver qué es la doctrina, ¿vale? Pero si ustedes observan la carta de Romanos, es una carta que tiene sus divisiones y comienza para Dios, algo que comienza para dejar bien fundamentados nuestros corazones y nuestras mentes, es la doctrina con relación a la teología, ¿vale? Porque hoy vamos a ver que la doctrina no es solamente lo que nosotros creemos que es además otras cosas que se suele, sobre todo en nuestros círculos, sabemos dejarlo a un lado, porque enfatizamos más otras áreas y otros aspectos y demás que no haríamos bien si lo hacemos. Así que, hermanos, miren, en el versículo 17 nosotros vamos a ver, por decir, vamos a tocar, no son puntos específicos, pero sí vamos a tocar, por ejemplo, el tema de la doctrina según la piedad. ¿Qué es la doctrina según la piedad? 2, las suaves palabras y lisonjas. ¿Qué son las palabras suaves y lisonjas? Luego, sabios para el bien. Sabios para el bien. Y luego, que Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies. No dice que aplastará, no. Aplastará bajo nuestros pies. ¿Qué significa esto también? Así que, lo primero, hermano, miren, cuando la palabra en el versículo 17 dice, mas os ruego, hermano, que os fijéis. La palabra que emplea aquí es escopeo, que significa observar detenidamente. Que observemos. Recuerden que esta carta la escribió Pablo al pastor de la iglesia, amén, al pastor de la iglesia Roma, amén. Que no, hermano, es para ver si estoy un poco dormido, despierto. No, es una carta de Pablo escrita a romanos, a la iglesia. Y es a la iglesia, no al pastor ni al liderazgo, es a la iglesia que le está diciendo, fíjense vosotros, para aquellos que causan tropiezo, porque no habla solo de división y tropiezo. Y ahora vamos a ver por qué habla de división y tropiezo. Porque la doctrina normalmente, la mala doctrina produce, la mala actitud de personas que tratan de imponer una doctrina que no es de Dios, normalmente siempre trae división y tropiezo. O división o tropiezo. Y vamos a ver por qué. Así que esta palabra significa observar. Y quiero que mi hermano ponga Filipenses 3:17. ¿Qué es lo que Pablo le dice a los hermanos de Filipo? 3:17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí lo está diciendo al revés. Lo está diciendo, hermanos, sed imitadores. Aquí Pablo en Romanos está diciendo que observemos detenidamente de aquellos que causan en contra de la doctrina, causan división y tropiezo. Y aquí Pablo le está diciendo
que miren, que se conduzcan según el ejemplo de que tenéis en nosotros, ¿vale? Entonces, aquí implica en nosotros una cosa muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque, miren, el viernes pasado en la coinonía, tuvimos una coinonía, ¿verdad? Muy buena, muy linda. Bueno, como todas las coinonías, ¿verdad? Pero hablábamos entre ellos, estábamos hablando un poquito acerca de lo que es el orgullo, la autopercepción errónea de cada uno tiene. Recuerden que no es alabado aquel, no es exaltado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel que Dios alaba, ¿vale? Y a veces uno se alaba a sí mismo, uno le gusta salir en la foto, y estas cuestiones son totalmente nocivas para la iglesia. Pero decía un hermano, y es verdad, y aquí justo viene al hilo, porque tan nocivo es el orgullo espiritual, porque el conocimiento envanece y el amor edifica, pero el conocimiento con el amor siempre edifica, ¿vale? Pero tan malo es el conocimiento sin piedad como la piedad sin conocimiento. Y nosotros los resultados que vemos, si uno observa, si uno es buen observador, ¿vale? Uno tiene que observar. En la vida uno no puede pasar desapercibido. Hermano, no puedes pasar solamente pensando en qué vamos a comer, y qué voy a hacer de comer, o qué voy a trabajar. Y nada más, y los hijos y tal. No, estas cosas son trascendentes. Y uno tiene que pasar por la vida a ser buen observante de las cosas. Y si uno observa bien, nos vamos a dar cuenta que en todo el espectro de las iglesias evangélicas somos muy pendulares y caemos en estos errores. En el error de hermanos que, como se suele decir, la ignorancia es osada. Salomón supo decir, en la mucha conciencia y mucha molestia, quien añade conocimiento añade dolor. Y el que vive de jolgorio, hablo religiosamente, hablo en el término, en el ambiente religioso, siempre alabanza, siempre alegría, siempre canciones, como que Dios es, como que la alegría es un subtítulo de la verdad. Y como si tú estás triste porque estás pasando por una prueba, o no tiene el Espíritu Santo, o a saber lo que ha hecho, ¿no? Entonces, esas cuestiones, hermanos, ¿vale? Pero la cuestión aquí, hermano, ¿a qué nosotros llamamos doctrina? Aquí, cuando nosotros leemos entre líneas y leemos cuidadosamente, dice que os fijéis en lo que causan divisiones, y la palabra tropiezo es escándalo, ¿vale? Y siempre está empleando dos vertientes, división y tropiezo, y en contra de la doctrina. ¿Sabían que la doctrina también tiene dos vertientes? Y solo miramos una de ellas. Es como si fuera una moneda de dos caras, y solo nos gusta contemplar una cara de la doctrina, que es la que apela al raciocinio, al conocimiento, al ego, a posicionarte en una verdad en la cual uno abraza. Y yo siempre pienso esto, y piensa esto, hermanos. Miren, ¿te has puesto a pensar alguna vez cuando nosotros decimos, que sea quien sea, este hermano cree esto, aquella persona cree aquello? ¿Nunca te has puesto a pensar que las creencias son las que nos poseen a nosotros, no nosotros a las creencias? Nosotros somos lo que creemos. Si tú o yo nos conducimos de tal o cual manera, es por lo que creemos. ¿Quién gobierna ahí? ¿Tú o tus creencias? Mis creencias. Entonces, ¿quién es la que maneja mi vida? Mis creencias, no yo. O sea que yo no poseo creencias, son las creencias las que me poseen a mí. La doctrina tiene dos caras. Una es que son las doctrinas que son de naturaleza es para creer. Y la otra cara es la doctrina que es para vivir. Y les voy a poner ejemplos. Por ejemplo, las doctrinas de naturaleza, aquellas que tienen un carácter de creencia, de cuerpo de creencia, puede ser, por ejemplo, la teología sistemática. Y yo les pongo un ejemplo, hermano. Miren, yo cuando hablo de vivir la verdad con respecto a la doctrina, con respecto a la doctrina, a la teología sistemática, ¿cómo yo aplico a mi vida, a mi diario vivir, la Trinidad? Os pongo otro ejemplo. ¿Cómo aplico yo a mi diario vivir, por ejemplo, la gran tribulación en cuestiones escatológicas?
No puedo. Por lo tanto, una de las caras de la moneda son las doctrinas que son para creer y enseñar. Que es por lo que se oye. Las otras doctrinas como son, por ejemplo, cómo yo puedo aplicar aquellas doctrinas que son para vivir, como la santidad. Pregunto, ¿la palabra me enseña a ser santo porque Dios es santo? A que no apela al ego, a que no apela al intelecto. Apela a la espiritualidad, apela a la piedad. Las murmuraciones, ¿habla algo acerca de las murmuraciones? ¿Habla algo, por ejemplo, el Señor acerca de cómo comportarnos? ¿Se acuerdan? A partir del capítulo de Romanos es una parte práctica. Bueno, eso es doctrina también. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, cuando detectamos o buscamos detectar una persona que causa división por causa de la doctrina, lo que siempre apuntamos son las doctrinas de carácter teológico. Y hermanos, yo les voy a decir una cosa, porque nosotros acabamos, ustedes saben que como iglesia nosotros hemos tenido una división. Y les voy a decir sin pelos en la lengua que el carácter de esta división no fue de carácter teológico, fue de carácter doctrinal, pero del área de la vida, el área del carácter, el área de la santidad, el área de la moralidad, el área del diario vivir. No fue de carácter puramente teológico en la doctrina que es para creer, sino fue una división por las doctrinas que tiene que ver con el diario vivir. Y aquí comenzamos a tocar temas donde yo deseo de todo corazón que ustedes crezcan en el conocimiento para que ustedes puedan discernir, detectar. No solo la anomalía, pastor, el hermano aquel dice, por ejemplo, que Cristo vendrá, que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Y yo pregunto, ¿afecta en especial a la iglesia ese tipo de diferencias doctrinales? ¿A qué no? Pero ¿qué pasa si en lugar de ser esas diferencias, resulta que el hermano está trayendo murmuración en medio del pueblo de Dios? Por eso no solo divisiones, sino habla de tropiezos. La división que nosotros tuvimos, yo lo veía de carácter de tropiezo, no tanto de división. Había tropiezos. Ustedes tal vez no lo detectaban, yo sí. Y tuve que ponerme mano a la obra, porque empezaba a haber tropiezos. Porque mientras yo le decía a un hermano, no guardes rencor, perdóname, si te he hecho algo, no sé qué te he hecho, pero perdóname. Y el hermano, uno guarda rencor porque te estás muriendo. Venía la otra parte y decía, no, eso no está mal, está bien. Entonces, eso es como, ¿cómo te puedo decir? Eso es como cuando tú, un ejemplo sencillo, una caja de manzana y ves que una manzana se empieza a pudrir. Entonces, para que no se pudra todas las manzanas, ¿qué haces? No todas las divisiones vienen del diablo, hermano. No todas las divisiones vienen del diablo. Por eso hay que entender esto. Y quiero que me acompañen, por ejemplo, a 1 Timoteo capítulo 6. Mira lo que Pablo le dice a este colaborador de Pablo, del versículo 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquí está hablando de doctrina, y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cómo doctrina conforme a la piedad? Hermanos, les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes alguna vez habrán visto, se habrán encontrado con la realidad, yo sí, con la típica abuelita de una iglesia, una abuelita ya anciana, que la ves y es la antesala del cielo. Tú la ves y es la antesala del cielo. Y una hermanita, yo lo tuvimos, preciosa en el Señor, un resplandor, que así me lo imagino a mi mujer cuando sea abuelita, un resplandor en su rostro y demás. Un amor profundo y demás, pero no tuvo la oportunidad de aprender a leer, porque nació en las épocas. Pero tú veías que su doctrina era conforme a la piedad y nos daba cátedras a todos los grandes teólogos ahí.
Hermano, la doctrina que es conforme a la piedad, guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda tu vida y guarda la vida de la iglesia. No se trata de esto o aquello, no es esto, no es así. Porque todo, tanto la doctrina que tiene que ver ese cuerpo teológico que es para creer, lo que va a formar mi proyección en la vida. Porque yo, repito, soy lo que creo. Y yo le decía hace años a un hermano que pensaba que la salvación se podía perder. Y a mí, escuchen esto, y este hermano me decía, pero a ver, escuchen esto, pastor, ¿qué diferencia en definitiva, qué importancia tiene el que yo crea que la salvación se puede perder o no? Si tú encuentras a dos creyentes que piensan de diferente forma, que son los dos, aman a Dios, sirven a Dios, tal. Pero eso es una pregunta trampa, porque en la realidad nosotros plasmamos en nuestro diario vivir todo aquello que entendemos acerca de lo que viene de Dios. Por ejemplo, si yo creo, hermano, que en definitiva en cualquier momento yo me puedo perder, yo voy a andar con miedo en la vida y cualquier cosa que haga para Dios puede ocurrir la posibilidad de que lo haga por temor a perder la salvación y no por amor. ¿Se dan cuenta cómo es importante la teología? Es importante la doctrina para almacenar, amueblar nuestra mente. Por eso Romanos 12 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Vale? Entonces, no estoy hablando de una cosa más importante que la otra. Estoy diciendo que recobra más importancia porque la minimizamos. Claro, pastor, yo soy gran teólogo. ¡Wow! Pero eso de respetar al hermano, de honrarle, de sujetarme a la autoridad, no lo tengo muy claro. ¿Vale? O vamos a ponerlo al revés. No, pastor, yo no murmuro, amo la iglesia. Y es verdad, la hace. Ama la iglesia, respeta y demás. Pero resulta, hermano, hablo de manera irónica, termina diciendo, hermanito, no abras la boca. Porque cuando abres la boca sube el pan. Porque sale de la boca unas herejías que a saber de dónde la has sacado. Porque no estudia. ¿Entienden? Que tan peligroso es la piedad sin conocimiento como el conocimiento sin piedad. Entonces aquí Pablo, cuando se está refiriendo, fíjense de aquellos que causan tropiezo y división en contra de la doctrina. ¿Por qué? Porque si viene un hermano inmoral o amoral, va a traer tropiezo a la iglesia. Pero si viene un hermano con herejías teológicas, va a traer división. Sigue diciendo, aquí en 1 Timoteo 6, 3 al 5 dice así, y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones, contienda de palabras, de las cuales que nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, entendimientos privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia y que dice, apártate de los tales. Que es lo mismo que cuando nos dice aquí, apártate de ellos. Ahora vamos a ver el qué, por qué apartarnos. Miren, les voy a decir una cosa, hermano. Si en una iglesia el pastor, junto con 1, 2 o a lo más 3 hermanos, por decir, es un ejemplo, tenemos claro estas cuestiones, pues la iglesia no está muy bien que digamos. Pero si la iglesia en un mismo sentir y en un mismo parecer a unísono tienen esto bien claro, cuando entra una persona que desentone espiritualmente, automáticamente esa persona, cuando es aislada, porque cuando tú te alejas de esa persona se termina aislando. Porque ya no tiene un lugar a donde vomitar todas sus frustraciones, sus herejías, sus cosas que solo Dios sabe. Y como no ve lugar, termina, y esto lo he visto yo, yéndose, ya no vuelve. No tuvo que haber un concilio, a ver qué pasa aquí y demás. Es la misma iglesia la que por su condición y su actitud de conocer a Dios, no solo creer, sino conocer, esa persona ya no tiene nada que hacer en ese lugar. Porque yo lo he visto cuando una hermana queriendo sembrar en otro hermanito que lo vio vulnerable o sobornable, le quiso tal y el hermanito lo puso en su sitio
Y esta persona sentirse, aquí no hay forma. Y yo decir, me acuerdo, son todos unos herejes, me voy, porque yo soy santo, por decir, ¿no? Pensaba yo soy santo y todos ustedes son unos herejes, me voy. Bueno, vete, ¿vale? Pero una persona que causa división o tropiezo y no quiere cambiar porque no le da lugar a Dios, no tiene lugar en este sitio. Tenemos que saberlo, hermano. No tiene lugar. Ay, pastor, qué malo que es, falta de piedad y falta de misericordia. No, hermano. Yo con el diablo no tengo misericordia. Mira, con una persona que no quiere cambiar, que no se arrepiente, que no se humilla y que no deja que Dios obre, la Biblia está repleta diciendo, apártate o ni aún comáis con ellos. Miren lo que dice Segunda de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Aquí esto, hermano, toma nota, guárdalo en tu corazón, en tu mente. Esto es, mirad por vosotros mismos. ¡Ay, qué palabras tan egoístas! Y yo tengo que mirar y velar por la vida de mi hermano, ¿vale? Dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero cuando se refiere a la doctrina de Cristo, quieren que le diga que es mucho, y escucha esto, es mucho más fácil hacerme un curso de teología sin ser cristiano. Escucha, presta atención. Que siendo cristiano, abrazar la piedad, la doctrina de la piedad. Porque ahí requiere morir a mí mismo. Y ahí requiere mirar a los hermanos como superiores a mí mismo. Y ahí requiere, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo estudiar teología es lo más fácil que hay. Cualquiera que si tú se te da los estudios y se te da tal, es facilísimo. Dedícate a ello y ya vas a ver. No sé si alguna vez han hablado con un sectario, por ejemplo, un testigo de Jehová. Está cargado de mala información, pero no son gente que no estudian, estudian mucho. ¿Y eso qué? ¿Les priva o les ayuda a poder conocer la verdad? Pues no, porque no han conocido la doctrina de la piedad. Y nosotros tenemos que guardarnos y cuidarnos de esto. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Recuerden, hermanos, que cuando yo creo, por ejemplo, cristología, Jesús es el Señor, es el Kyrios de Dios, es el Señor, el Adonai en hebreo. Amén. ¿Cómo lo sabe? Porque estudié. Pero a lo mejor mi corazón está manchado, tal vez, de cosas. Pero conozco bien la doctrina. Cuando dice que participa de sus malas obras, ¿yo qué obras puedo tener en una doctrina que no sea totalmente correcta? Puede que se vea evidenciada a la larga, pero no a medio o corto plazo. Y uno diga, qué amoroso, qué bonito, qué lindo que hay y demás. Como, hermanos, dice, por ejemplo, dice, habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Normalmente cuando una persona se posiciona en su doctrina y su manera de ver las cosas y demás, si es un hermano más, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, o sea, está ahí. Pero si está dentro del liderazgo, que es lo que vamos a ver a continuación, comenzará a hablar con palabras fingidas y con lisonjas. ¿Vale? Y tratará de cautivar los oídos de los ingenuos. Aquí está hablando de gente inocente. Te tratará para llevarte a sus propósitos, a sus intereses. Miren, hermano, Tito, capítulo 1, versículo del 13, y luego vamos a leer del 2, del 1 al 3. Dice así, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué significa sanos en la fe? Si yo tengo la fe, hermano, miren, si yo tengo una fe correcta, la fe tiene también dos vertientes. Una es confianza, mera confianza, y otro es, como Judas le tuvo que decir, que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. La fe se da una vez dada a los santos por medio de los apóstoles, por medio de la doctrina. Entonces yo creo lo que
persevero en la doctrina de los apóstoles. Eso es fe. Pero también es fe, es la confianza que emana de mí por la relación y la intimidad que yo tengo de Dios. Y aquí viene la otra vertiente, la otra cara de la moneda, que es la fe conforme a la piedad. Y es lo que nos falta vivir, en piedad. Por ejemplo, no dejados de congregados como algunos tienen por costumbre. Hay que entender que, recuerden, hermanos, que nosotros rendimos culto a Dios no solamente los domingos. Bueno, y dice, por tanto, en Tito dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué? La niegan. Profesar, de ahí viene la palabra fe, profesar, confesar, profesar. La fe, tengo una fe buena, pero mis hechos dejan mucho que decir. A mí me han llegado a decir, y me han encantado porque han sido re claros conmigo. En su principio, Julio, yo no voy a tu iglesia por esto que yo veo. ¿Vale? Yo lo siento por ti, me gustaría estar contigo, pero no, no voy a decir más. Ustedes ya saben. Por la conducta de aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo que están haciendo es demostrar que no conocen a Dios. Hijos en desorden, malversación de dinero, desorden en la casa, por aquí, problemas por aquí, por allí y demás, y de cosas que yo me iba enterando con el tiempo y que, yo decía, hermano, si yo estuviera en tu lugar haría lo mismo. ¿Vale? Y eso hay que tener muchísimo cuidado. En el capítulo 2, del 1 al 3 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios. ¿Esto es doctrina? Esto no es teología sistemática. Habla con lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿En qué respecto se está diciendo aquí? En esto, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos, que cuando nosotros enfatizamos solo una cara podemos traer tropiezo? Y cuando enfatizamos lo otro podemos traer división. Así que, hermanos, miren, yo les pregunto una cosa, les hago una pregunta. ¿Cuáles son las dos cosas y presta atención en esto, cuáles son las dos cosas que evidencian que una persona es verdaderamente discípulo de Cristo? No creyente, discípulo. ¿Usted sabe lo que es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo. Discípulo de Cristo es alguien que se parece a Jesús, sigue sus pasos, es un aprendiz de Jesús. ¿Y cuáles son los dos, por decir, las dos evidencias? ¿Cuáles son las dos evidencias que hacen de saber que una persona es verdaderamente un discípulo de Cristo? Miren, la primera está en Juan capítulo 13, versículo 35. Esa es una evidencia. Y a mí que me vengan a hablar de grandes teologías, mire, doctor, me recibí en la teología, en el seminario Trinity de no sé qué, de no sé cuánto, con el cuarto en medallas de honor y demás. Pero mire lo que, en definitiva, Dios nos manda a hacer discípulos, ¿no? ¿Qué dice la Gran Comisión? ¿Y hacer qué? Discípulos no creyentes. ¿Y qué dice? En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¡Wow! Esto de amor es una doctrina. Es la doctrina, hermano. Es la doctrina de la piedad. ¿Cuál fue el mayor y gran mandamiento que Jesús les dijo a los fariseos? Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. De eso se encierra toda la ley y los profetas. Si yo amo de verdad, no amor fingido, llorando, ay, pobre de mí, yo soy la víctima, hermano, Hermano, miren,
Cuando uno llora, escuchen, presten atención en esto y a ver si ustedes detectan, esto es hilar muy fino, pero para que ustedes, ¿vale? Tengan discernimiento. Miren, ¿qué pasa si yo me pongo ahora a llorar por cosas mías? Ay, he vivido esto, ayúdenme, o lo que sea. A ustedes se les va a mover el corazón porque me aman. A decir, pobre pastor, por lo que está pasando, ¿no? ¿Qué será? Pero ¿qué pasa si yo lloro juntamente con ustedes? Por algo que estamos viviendo como iglesia. Y que si a ti te provoca también compungirte o llorar por mí, porque yo estoy llorando, es porque estamos por algo que estamos viviendo en común. Yo recuerdo en la iglesia hace tiempo, cuando estábamos en Rosa, se fueron unas hermanas de retiro. Y a la vuelta tuvieron un accidente y de las 5 hermanas que iban, 2 perdieron la vida. ¿Cómo se piensan que estaba la iglesia? Rota. Estábamos rotos. Y había no desesperanza, pero eran unas hermanas muy amadas, muy amadas. Y había una tristeza, unos lloros pero estábamos todos en la misma línea. Y esta explicación ya van a ver ahora por qué las doy. Pero la primera es esta, hermanos, si os amáis, entonces sois discípulos. ¿Cuál es la segunda evidencia? Juan capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí tienen las dos caras de una misma moneda, que es la doctrina que es para creer y la doctrina que es para vivir. La que es para vivir encierra el amor. Y aquí podemos detenernos aquí y hablar. 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera. Amén. Y eso es doctrina, hermano. Eso es. ¿Cuántos? Los otros días me da una gracia linda, porque a veces yo hago preguntas que yo digo, me la van a responder así. Hay veces que me la responden así y magistralmente, pero otras, y yo pregunté, hermano, ¿qué significa la palabra doctrina? Me encanta. Y dice, bueno, doctrina no me acuerdo qué me decían, y digo, no, doctrina es enseñanza. Pero cuando hablamos de sana doctrina, automáticamente la mente se nos va a ¿dónde? Teología sistemática, cristología, neumatología, escatología, John MacArthur, no, los grandes del pasado y demás. Pero ¿saben que los grandes hombres del pasado, cuando tú lees sus o sus biografías, te dabas cuenta del nivel de piedad que ellos tenían? No eran meros teólogos. Tenían una vida de piedad. ¿Vale? Así que, hermanos, estas dos cuestiones. Entonces ya para concluir este punto, dice concluir y ya se alegran. Este punto ya. No. Para concluir este punto, hermano, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que observar? Porque, a ver, hermano, es muy simplista decir, miren con cuidado a aquellos que causan división y tropiezo en contra de la doctrina. Ya la sé. Pero si yo no conozco la sana doctrina, ¿cómo voy a discernir? Discernir significa separar para luego ordenar. De ahí viene la palabra crítica, criterio. ¿Cómo yo voy a criticar? Y recuerden que tiene un sentido peyorativo la crítica. Este hermano es un criticón, está criticando. No. Un crítico de arte es alguien que sabe muy bien de arte y sabe lo que puede evaluarlo. El saber discernir si una persona y demás yo tengo que conocer. Entonces, ¿qué tengo que observar? Tengo que observar estas dos conductas. Primero, lo que habla y luego lo que hace. Ustedes se acuerdan, hermanos, que yo me acuerdo, cuando nosotros estuve esa predicación, que creo que fueron 2 domingos, o 3, no me acuerdo, que hablaba acerca de lo que debe ser un pastor. Yo no lo he oído nunca, son prédicas que yo jamás las he oído en 22 años que yo estuve en mi iglesia. Y el día que ustedes no vean en mí esas cualidades, ustedes tienen, con amor, ustedes tienen que venir a decir, para hacerme un favor a mí y a la iglesia, y al Señor, por supuesto. Pastor, porque ustedes pueden, es intachable en su doctrina, teología.
¿Y su conducta? O al revés, qué bueno que es tan amoroso. No, si el pastor Julio es tan bueno. Pero por ahí largo unas pasas por ahí que son levaduras que leudan la masa. También tienen que tener cuidado y para eso ustedes tienen que seguir aprendiendo. Entonces, la cuestión aquí, hermano, es la fe y la conducta. ¿Acaso no se nos llena la boca al decir que las Escrituras son nuestra máxima autoridad? ¿En qué? Eso es una frase confesional, o sea, es máxima autoridad en fe y conducta. Cuidado con eso, hermano. La conducta es tremendamente tan importante como la fe. Y ambos proceden de sana doctrina. Ahora, versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Les voy a decir una cosa. ¿Ustedes sabían que en el ámbito religioso es la plataforma más fácil para engañar a una persona? ¿Sabían ustedes que el ámbito religioso, tú puedes engañar a una persona más fácil que en el mundo? ¿Saben por qué? Porque en el mundo no creen ni en ellos mismos. No se la vas a colar. Pero en la parte de la iglesia hemos bajado la guardia. Por eso Jesús decía, ser sabios como serpientes y mansos como palomas. ¿Y qué decía también el Señor? Que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Porque nosotros hemos bajado la guardia, hermano. Hay confianza, hay amor, Y gloria a Dios en este ámbito. Pero no todos los círculos son así. Y cuando se refiere, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Se acuerdan cuando yo decía, es muy sutil yo poner mis dones para el servicio de la iglesia, que usar a la iglesia para que sirvan a mis dones o a mi ministerio? Hermano, es muy sutil y eso si uno no se percata y no está atento y no presta atención, te la van a colar, no las van a colar. Y uno tiene que prestar mucha atención. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Mira lo que dice. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Mandamientos es doctrina? De un corazón limpio y de buena conciencia. ¿Eso es doctrina? Y de fe no fingida. Las lágrimas de cocodrilo, todo para llevar. ¿Ustedes saben qué significa la palabra lisonja? Esa es otra de las palabritas. Y significa yo me parto de risa. Yo tengo que decir que yo creía más o menos lo que sea, pero yo fui al diccionario. Y fíjense lo que dice. ¿Qué es una lisonja? Es alabanza exagerada, interesada, hecha para ganar la voluntad, el favor o el beneficio de alguien. Hermanos, esto yo sé que algunos están pensando, se les va la mente, ¿verdad? Pero llorando, victimizarse, el pobre de mí, yo estoy pasándola. Hermano, no, eso es manipular. ¿Y usted sabe lo que significa la palabra fariseo? La palabra hipócrita. Actor. Hay gente que son muy buenos actores, ¿eh? Yo los contrataría para Hollywood, hermano, porque hasta a mí me la hacen creer. Y es de lo que ustedes se tienen que cuidar. Puede que no sea teológicamente errado, pero la parte de la piedad deja mucho que decir. Y esto además es preventivo porque nos van a venir. Porque el diablo está todos los días buscando cómo destruir las iglesias. Y la manera que lo hace es por la infiltración, por gente... Y cuando te quieres dar cuenta, ese terreno que tú has cultivado, que te has llorado, has sufrido y demás,
termina trayendo sus propios frutos amargos. Porque dejamos entrar a las zorras para que minen los campos y destruyan lo que Dios empezó a hacer en nosotros. Por eso tenemos que siempre estar alerta, cuidado con todo. ¿Me están entendiendo? Miren, acerca o con respecto a las palabras fingidas, miren lo que dice 2 Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Escuchen esto. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. A mí me han llegado a decir, ustedes son unos bandidos. Ay, ¿y yo qué he hecho? No, porque yo he visto a evangélicos hacer tal o cual cosa. Y tenés razón. El nombre del camino es blasfemado por culpa de la mala conducta de muchos que tienen una sana doctrina. Pero se conducen. Y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ese lamento, ese sentimiento, ese poner todo el corazón, ese sentimiento de que lo derramamos y la gente, yo lo he visto, por ejemplo, cuando tenían que recaudar para algunas cuestiones que tenían que ver con las misiones. Se subían, terminabas dándole, hacías así. Lo que sea le dabas. Pobrecito. Luego, en algunos casos, no, te enterabas que un fraudulento y nos engañó a todos. Fíjate. Entonces, de eso hay que tener cuidado. Amén. Miren que el propósito, porque todo esto, ahora para concluir el segundo punto, quedan dos más, aparte te quedan dos más. Para concluir este segundo punto, ¿cuál es el propósito realmente del Señor? Que haga que observemos a esas personas que se sirven a sus propios vientres y no a Dios. Lo dice Efesios 4, 13 al 16. Porque la idea de Dios es la edificación del cuerpo de Cristo. Que tú y yo seamos cada vez formados, que nos parezcamos un poquito más a Jesús. Y el diablo dice, ¿cómo puedo hacer? Porque si esto se parece más a Jesús, me van a pegar más patadas que para qué. Porque es la verdad. ¿Cómo termina el texto? Dios aplastará al diablo ¿bajo dónde? ¿Nuestros pies? Oh, entonces el diablo no quiere que tú te espabiles, Pero miren lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, esto habla como la iglesia, ¿vale? Como si fuera una persona. A un varón perfecto, quiere decir maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados, ¿por qué? Por todo viento de doctrina. Recuerden que la doctrina no es solamente la teología sistemática. ¿Se acuerdan que yo antes de dar este estudio que estamos empezando con bibliología, yo tenía claro, hermano, yo tenía que dar los otros, ¿se acuerdan? Ética. Y los hermanos que pudieron participar saben perfectamente los frutos, ¿verdad? Y la buena siembra que hubo. Porque ahí tiene que ver con tu corazón, tu actitud, que guarda, porque de él mana la vida, del corazón mana la vida, hermano. ¿Vale? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, miren, yo como pastor, una de mis funciones, ¿sabes cuál es? Es ser una atalaya. Y detectar, en principio, hermanos, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, para que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los pastores están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, yo tengo, hermanos, que cuidar esas cosas. Y ustedes también. Así que, hermano, vamos al versículo 19, que nos habla sabios para el bien. Aquí esto es, miren, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero aquí hay un pero. Pero quiero que seáis sabios para el bien
e ingenuos para el mal. ¿Qué significa eso, hermano? Lamentablemente la iglesia evangélica es al revés. Es sabio para el mal, digo en general, digo a modo muy general, muy general. Y somos ingenuos para el mal. Nos las cuelan por todos lados. Porque no nos damos cuenta, no nos percatamos. Pero sabios para el bien, ingenuos para el mal. ¿Se acuerdan Romanos 12, 17 al 21? No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Yo les voy a decir una cosa, hermano. La cuestión doctrina, lo que tiene que ver con sana doctrina, ¿qué me aporta a mí? La sana doctrina. Lo que a mí me aporta son dos cosas, dos elementos básicos, o sea, muchas más, pero quiero apuntar dos cosas. La primera, que la sana doctrina a mí me va a guardar a lo largo de mi vida de cualquier mentira del diablo. Me va a guardar. Veré caer 1000 a mi izquierda y 10.000 a mi derecha, pero yo. Y la segunda, me va a infundir temor a Dios. Y eso me va a llevar siempre a ser dependientes de Dios en todo. Por ejemplo, si tú estás pasando por una situación difícil, o yo, cualquiera, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Acudimos al médico? ¿Acudimos al banco? ¿Acudimos al hermano, al amigo, al padre, si puedes? ¿Y luego el Señor? ¿O lo hacemos al revés? Acudimos al Señor. Eso debe ser así. ¿Por qué? Porque la sana doctrina a mí ya me ha enseñado que yo debo vivir bajo el temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Si por muy grande que sea el problema, Dios es más grande que el problema. ¿Y Dios cómo ve los bancos? Dios ve las bóvedas de los bancos más ricos del mundo como miserable. ¿Ustedes se dan cuenta de la descripción de la Nueva Jerusalén? ¿Cómo serán las calles? De oro. Lo que tú y yo pisamos y no le damos importancia, allá será de oro. ¿Qué es el material más valioso que tenemos los hombres en cuanto a economía se refiere? Y los bancos, 50.000 millones de dólares en lingotes de oro. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Dice, pero si estos son pobres. Hablando de las cuestiones materiales. Entonces, si yo estoy pasando por un problema financiero, ¿a dónde voy a ir? ¿Al dueño del oro y de la plata? ¿O al dueño que me van a sacar y me van a sacar hasta las ganas de vivir? Y ahí está la sabiduría. Y eso es lo que aporta la sana doctrina. Sabiduría. No es lo mismo conocimiento, que es la teología sistemática, que la sabiduría de vida. ¿Ustedes saben cuántos teólogos conozco yo que no saben tratar a sus esposas? Viven amargados, viven con problemas, con peleas por aquí, por allá, en desórdenes y demás. Eso sí, doctorados en teología. Y repito, no hagamos lo que hace el movimiento pentecostal. El texto que dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, como la letra mata y el espíritu vivifica, yo no quiero estudiar. ¿Para qué me voy a poner yo aquí a estudiar tanto y demás? Más bien busco del Espíritu Santo que me llene. Y ya, pero usted sabe lo que es ser, eso lo vamos a ver, no lo voy a decir, pero lo vamos a ver en el retiro. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Se nos van a quedar los ojos así. La cuestión, hermanos, es que la sana doctrina realmente, si no se evidencia en actos, en obras, ahí pasa algo. Si ustedes ven en mí, pastor, vemos en usted, a ver, erro, hasta aquí, ¿vale? Tengo fallos, hermano, aunque no lo sepan, Tengo fallos. Pero si ustedes ven en mí una doble moral, un amor no fingido, no saber tratar a la gente, te estoy poniendo ejemplos, ahí pasa algo. Ahí el hermano o no conoce la sana doctrina o le han engañado. La sana doctrina se ve y se oye, en conocimiento y sabiduría. Así que, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, Mateo 7, 21 y 28? Que lo citamos muchas veces y demás, pero esto es muy fuerte, porque esto va a pasar.
Mire, los grandes, por decirlo de una manera, porque esto es lo que nos incumbe a nosotros, los grandes teólogos, muchos grandes teólogos van a experimentar esto. Miren lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, si yo di cátedra de cristología y de bibliología, yo era un gran estudioso. Y el Señor dirá, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que esté en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Según Juan 17:3. A ver si lo puedes poner, Juan 17:3. ¿En qué consiste la vida eterna? Porque recuerden que la vida eterna no es cuando nosotros nos estemos en el cielo, la vida eterna comienza aquí. Juan 17:3. 3, sí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer el corazón de Dios, hermano. Que tú y yo nos movamos, nos comportemos como Jesús se comportó y como Jesús era. Jesús, y les pongo un ejemplo, podemos poner muchísimos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando María lo estaba buscando a Jesús cuando era pequeño? ¿Y dónde está? ¿Dónde estaba Jesús? A ver, pregunta. En la sinagoga, debatiendo con los maestros de la sinagoga y demás con 7, 8 años. Hermanos, ¿y dónde estamos muchos cristianos si queremos parecernos a Él? Porque la vida eterna consiste en esto, conocerle y ser discípulos de Él y parecernos a Él. ¿Dónde estamos nosotros cuando, venga, hermano, congrégate? No, me aburro. ¿Vale? A mí nunca me han dicho eso, ¿vale? Pero lo pongo de manera irónica como ejemplo. Pero ustedes me entienden, ¿vale? Así que, ¿y qué dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. ¿Sabías que el sentido de la palabra profecía es portador, es un portavoz de Dios? No necesariamente la profecía propiamente dicha. Yo ahora les estoy, en cierta manera, en un sentido, profetizando. Porque estoy siendo portavoz de Dios. Y yo puedo decir, Señor, yo prediqué en tu nombre. Señor, yo en tu nombre prediqué y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. A saber de dónde venían esos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí. Aquí, cuidado, aquí dice nunca. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Se dan cuenta, hermanos, que más allá de que si echo fuera demonios, que si predico bien, que si grandes teologías, ¿saben en qué consiste la vida espiritual? En que tú y yo edifiquemos todos los días nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Porque les voy a decir una cosa, yo puedo brillar, vamos a suponer, yo puedo brillar más que cualquiera, pero van a venir tiempos de vientos y tempestades y ahí se va a ver dónde ha estado edificado mi vida espiritual. ¿Sobre la roca que es Cristo o sobre mi vientre que siempre me he recreado en mis deseos, en mis cosas? Y nunca he puesto a los pies de la cruz mis deseos. Amén. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dice, hermanos, miren, cuiden de los que causan divisiones, obsérvenlo cuidadosamente y que nos apartemos de ellos? Lo dice. Pero, ¿por qué termina diciendo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies? ¿Saben por qué, hermanos? Esto es trascendente. ¿Saben que el problema, la situación que las iglesias viven es un problema de guerra entre el bien y el mal? Lo mismo que pasa en la política y en el mundo entero. La guerra, aunque muchas de las cuestiones me encantó cómo abrió el hermano hoy, me encantó muy bien, Iván. Está aprendiendo de mí, Muy bien. Un poco argentino me tenía que salir. El hecho es, hermanos, que hay en el mundo hay una guerra espiritual. De ideologías, de formas de creer, de formas de ver, de formas de pensar. Y que la iglesia que conoce a Dios tiene que estar posicionado más allá de lo que muchos que defienden parte de la posición que viene de Dios sean gente impía.
Miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Quién ayudó? Según la perspectiva del judío conocedor de la ley, ¿quién ayudó al que estaba casi muerto? El samaritano. ¡Impío! Era un cerdo para un judío. ¿Cómo puede ser eso? Sí, pues ese que para ti es un impío, hizo la voluntad de Dios. ¿Saben cuánta gente están haciendo el trabajo que debería hacer la iglesia y no lo hacemos? Pero como decía el hermano, por la gracia de Dios, porque Dios es el Dios de las naciones, para establecer sus propósitos, usa todo lo que Él quiere usar como soberano que es. No, pero yo estoy en posición en porque este es malo. Pero hermano, la posición está en cuanto a la filosofía de vida, a mi creencia, a mi manera de ver, a mi cosmovisión. Y hay cristianos, hermanos, que están más ciegos que un ladrillo. Porque hemos sido adoctrinados también, yo lo entiendo. Nosotros venimos de países que hemos sido adoctrinados, hermanos. Y no nos damos cuenta. ¿Saben la frase esa de que en el aspecto religioso que dicen salieron del catolicismo, pero el catolicismo no salió de ellos? Bueno, salimos de América Latina, pero América Latina no salió de nosotros. Entonces, bueno, pero para eso está el Evangelio y los principios del reino. Ahora bien, hermanos, ¿por qué habla de Satanás? Aquí vamos a ver algunas cosas curiosas, hermanos. Dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es una victoria final del bien sobre el mal. ¿Por qué? Porque es una lucha que estamos constantemente, hermano. Cuando tú tienes oposición en tu vida personal, de la que sea, que sepas que hay un ente de mal que está oponiéndose a ti. Enfermedades, todo lo que se te venga a la mente, eso es una oposición. Y va a llegar un momento que Dios enjugará toda lágrima. Se acabará. Y vamos a ver cómo ese demonio que controlaba las naciones y controlaba muchas iglesias y controlaba casi todo, lo vamos a ver aplastado bajo nuestros pies. Y aquí viene una cuestión, hermano. ¿Podría Dios haber dicho, y Satanás será aplastado en breve? Y no bajo vuestros pies. Quiero que vayan a Malaquías. Porque yo, de alguna manera, hermanos, para probar, yo muchas veces hablo cosas para probar la reacción de la gente. ¿Vale? No la digo ni para enseñar, ni para preguntar, simplemente para ver la reacción de las personas. ¿Qué pasa si yo hoy les digo, hermanos, por ejemplo, ¿cómo se sentirían si yo les digo a ustedes, y lo digo para probarlos, ¿vale? El infierno no es lo que ustedes creen que es. ¿A que sí? ¿Vale? Y yo se las largo. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque esto que vamos a ver, yo alguna vez largué algunas para saber, porque uno está estudiando, hermano. ¿Cuántos saben que yo no lo sé todo? ¿Y cuántos saben que para llegar a una conclusión tú te puedes pegar años estudiando? ¿A que sí? Bueno, en ese proceso tenemos que estar todos. Pero no posicionarte. ¿Y por qué tú crees eso? Porque así me lo enseñaron. ¿Y si se equivocó el que te enseñó? Bueno, también me equivoco yo. Miren, Malaquías 4 del 1 al 6. Porque de aquí viene el día ardiente como un horno. ¿De qué está hablando? Pregunto. Del infierno. Y todos los soberbios. ¿Saben qué palabra emplea en el griego para soberbios? Se van a quedar a cuadro. Alienígenas. Todos los alienígenas. La palabra alienígen es lo contrario a aborigen. El aborigen significa hombre de la tierra. Y alienígen significa hombre extraño, que no es de la tierra, de otra tierra. ¿De qué estará hablando aquí? Bueno, dice, y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Qué es una estopa? Yo he trabajado en la construcción. Aún más, este techo está sostenido en parte por estopa. He trabajado en la escayola. Y la escayola es que son
fardos de estopa largas que si tú las puedes, o sea, no, al estirarla así es fuerte como el hierro. Tú lo empapas en escayola, lo pones, lo enganchas y lo pones al techo. Una vez que secó, tú te puedes colgar y eso no se cae. Pero la característica que tiene la estopa es que seca, que una chispita prende fuego. Dice que todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Y la estopa cuál es la característica que tiene? Que se consume. Pero si tú vas a estar en el infierno quemándote el resto de tu vida, no te has consumido. Vale. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Sabe a qué se está refiriendo? A ver, Satanás se puede decir que es la rama del mal. Perdón, la raíz del mal. Y las ramas son sus entes, son sus emisarios del mal. No dejará nada. Hollaréis, dice, mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Saldréis, saltaréis como becerros de la manada. Dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza. A ver, hermano, esto lo vamos a ver cuando demos el estado intermedio, veamos lo que es la muerte, el estado intermedio. Esto lo vamos a ver con mucha profundidad. Pero digo una cosa. Lázaro y el rico y Lázaro. ¿Quién se fue supuestamente al infierno? El rico. Pregunto, ¿era ceniza? ¿Y por qué dice que serán ceniza? Bajo las plantas de vuestros pies, luego vamos a ver qué significa eso. En el día en que yo actúe, porque Dios se reirá de las naciones, se reirá de todos los que hacen maldad. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Hasta ahí, versículo 3. ¿Saben una cosa, hermano? La batalla que tú y yo debemos estar siempre contendiendo contra el mal va a concluir con que nuestras vendas y escamas serán quitadas y vamos a ver a todos los que han hecho maldad junto a Satanás y sus demonios y el Hades, que es la representación de la muerte, serán echados al lago de fuego y azufre, la cual un fuego que nunca se apagará. Esto lo vamos a ver también en esto. Porque la cuestión es, hermanos, que lo que tú estás viviendo y yo estamos viviendo ya tiene que ver con lo que vamos a ver y vivir en el día del juicio final. Porque nosotros vamos a juzgar a los demonios, hermanos. Y esos demonios serán como ceniza, estopa, bajo nuestros pies. No habrá ya más memoria de ellos. Nunca más. Pregunto, ¿es importante hoy prestar atención a cómo llevamos nuestra vida espiritual, tanto individual como iglesia? Es muy importante. Así que, conclusión. Doctrina según la piedad. Recuerden que es esa doble cara de una misma moneda. No seamos pendulares, hermanos. Porque a mí se me da bien estudiar, resulta que yo estoy posicionado en la verdad. Y el hermanito que a lo mejor no es un buen estudio, dice, pobrecito, este nunca va a estar en la verdad. A lo mejor está más en la verdad que yo. ¿Verdad? Así que 2, suaves palabras y lisonjas. Cuidado, hermano, cuidado con eso. Cuidado con eso, ustedes ya. Sabios para el bien, hermanos. Yo les digo una cosa, la sabiduría es algo que no tiene precio. Ayer les comentaba a unos hermanos y eso es algo que me pasa mucho, y no de ahora, de mucho tiempo. Yo considero que es un regalo de Dios. Cuando yo miro según qué cosas, yo veo una vida, un niño, los veo a ustedes, veo la iglesia, lo que sea, y es como que me transporta automáticamente es como una proyección, como que los veo a todos desde una perspectiva muy objetiva. Ustedes saben que Dios nos ve o ve las cosas muy distintas a las de nosotros. Nosotros somos temporales, Dios es eterno. Nosotros somos subjetivos, Dios es objetivo. Nosotros, hermanos, estamos hoy aquí
y no podemos estar automáticamente en América. Pues Dios sí. Pues Dios ve muy distinto a como vemos nosotros. Pero a veces Dios te es así. Que no es nada, es simplemente cuando ves las cosas en perspectiva y eso te inunda el corazón y lo que te hace es humillarte al Señor y ver las cosas como Dios las ve. ¿Cuántos quieren ver la vida como Dios las ve? ¿Y cuántos quieren sentir lo que Dios siente en su corazón? Amén. Bueno, eso se le llama sabiduría. Amén. Vamos ahora. Padre Santo, mi Dios, quiero darte muchísimas gracias, Padre, porque esta predicación es preventiva, Señor. Nos está preveyendo no de lo que está pasando, pero sí de lo que posiblemente pueda llegar a pasar. Y yo te pido, Señor, que nos ayude a ser críticos para el bien. Ser críticos, saber discernir, saber separar, Señor, lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Que estemos ejercitados en el discernimiento, Señor, y que sepamos conocer las cosas tal como tú las conoces, que las veamos como tú las ves, Señor, que crezcamos en sabiduría, Señor. Y Padre Santo, guárdanos a todos, guárdanos de posiblemente ser uno el agente divisivo o de tropiezo. Porque el que cree estar firme, mire que no caigamos en estas cuestiones. Ayúdanos, ayuda a la iglesia, ayúdanos, Señor. Y te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias por lo que haces en nuestra vida. Gracias, Dios, por esta hermosa iglesia. Que todo lo que tenemos y todo lo que recibimos de ti es inmerecido, Señor. Ayúdanos a valorar lo que tú nos das, Señor. Y a valorar a la iglesia, a valorar a los hermanos, mi Dios, que son los que nos acompañan día a día, los que están al lado nuestro, Señor. Ayúdanos a amarlos de corazón y no de palabras ni de lengua, sino en hechos y en verdad, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.